¿Qué tal? Buenas tardes, los saludamos desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Continuamos con este discipulado tan importante acerca de la Gran Comisión, el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la Gran Comisión? Eso, un mandamiento que nos ha dado el Señor a todos los que hemos creído, a todos los que seguimos sus mandamientos, los que seguimos su palabra, que vivimos sus preceptos. Entonces para todos nosotros es una gran importancia la que tenemos de testificar. El Señor Jesús nuestro Dios envió al Señor Jesucristo para salvarnos del pecado. Y cuando el Señor Jesús se fue a la diestra del Padre, fue enviado el Espíritu Santo, el cual es el que nos capacita para que nosotros podamos testificar acerca de esta salvación. Sabemos que si no somos nosotros los que testificamos, el Señor no va a enviar a sus ángeles a predicar, nos va a enviar a nosotros. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con nosotros mismos, con nuestra casa, en todos los ámbitos donde nosotros tenemos una relación, una interacción. Ahí es donde nosotros vamos a ir influenciando y hablando acerca de esta salvación que el Señor nos ha dejado para que prediquemos el Evangelio. Y pues ya. Bueno, esa fue la introducción. Entonces, aquí el punto, ahorita la esposa mencionó algo muy importante, que es testificar. Testificar es dar testimonio. Entonces, realmente tenemos que confiar en el Espíritu Santo que nos va a estar guiando y no tener temor. A veces tenemos temor porque decimos, bueno, ¿y qué vamos a decir? ¿No? Como que pensamos que necesitamos ser muy diestros y conocer mucho acerca de la palabra y todo esto para poder ser efectivos. No es así. Las personas no necesitan escuchar un tratado teológico. Lo único que necesitan escuchar es lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas y dar testimonio de eso. De eso se trata, testificar en el poder del Espíritu Santo. No lo vamos a hacer tampoco en nuestras propias fuerzas. No vamos a basarnos en nuestro conocimiento o en nuestra experiencia, simplemente en lo que el Espíritu Santo nos va a decir que hablemos en un momento determinado con una persona determinada. De eso es de lo que se trata. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas se han desanimado porque ellos tienen un concepto de lo que es ser cristiano. Y cuando una persona conocida llega, se les acerca y empieza a testificar, pues se encuentran una diferencia entre lo que ellos piensan que es ser cristiano y la vida que ha llevado esa persona. Normalmente pues estamos debajo de esa norma. Entonces ahí hay desconfianza, ahí hay cierto disgusto, y entonces pues en su mente, si no lo dicen, por lo menos dicen, no, pues ve nomás cómo andas tú, estás peor que yo. Entonces, ¿para qué me estás compartiendo de algo si yo estoy mejor que tú? Claro. ¿No? O me estás hablando de algo que no estás viviendo. Y tienen razón. Ese es el punto importante, que tienen razón, y entonces nuestro propio testimonio puede desanimar a las personas para que se acerquen al Evangelio. Entonces, en lugar de ser bendición, pues somos piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tratar de ser congruentes para que nuestras obras coincidan con nuestra creencia. Y esto, otra vez, no es en nuestras fuerzas. No tenemos que esforzarnos por ser buenos, simplemente permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Despojarnos de nuestro egoísmo, despojarnos de nuestra manera de vivir, de nuestra forma de controlar nuestra propia vida y permitir que Dios empiece a actuar. Suena fácil, no es difícil porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vivir según nuestras propias normas y no nos gusta ceder en estas circunstancias. Y la gente quiere saber
si en este mundo en el que hay temor, en el que hay enfermedad, en el que hay muerte, realmente hace la diferencia creer en Dios o si da exactamente lo mismo. Si ellos no ven una ganancia, si ellos no ven que van a ganar algo al creer en Dios, pues es muy probable que si son muy corteses te van a escuchar, pero van a seguir en lo mismo. Y esta crisis en la cual estamos viviendo es precisamente el mejor momento que tenemos en la historia para compartir el Evangelio. Porque yo creo que nunca la humanidad ha tenido tanta necesidad de Dios como ahora. Con una gran diferencia, que ahora la gente se está empezando a dar cuenta de que algo está mal, de que algo no les está checando. Y ahí es donde nuestro testimonio debería de brillar, ahí es donde la gente nos debería de ver y decir, bueno, es que tú tienes algo que yo no tengo. ¿Qué es? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿A qué curso fuiste? ¿Qué libro leíste? Y ahí es el momento en el cual podemos dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. No de lo bueno que seamos, ni del esfuerzo que hemos tratado de hacer, sino de la obra de Dios en nuestras vidas. Y ahí es cuando debemos ser diferentes en cuanto a esa bondad, el cuidado, el amor, los valores y la vida misma que tenemos. Y vemos que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, la gente lo seguía. Mucha gente lo seguía por los milagros, por supuesto. Mucha gente lo seguía porque les daba de comer. Pero mucha otra era atraída por la misma personalidad del Señor Jesús. Era una persona con la cual la gente quería ir, quería seguir, y quería estar cerca. Y lo seguían por días, ¿no? Entonces vemos que el Señor los atraía mucho por su forma de vivir, por su forma de hablar, porque era congruente entre lo que hablaba y vivía. Y así es como deberíamos de ser nosotros. Entonces, si nosotros estuviéramos dando ese testimonio real y verdadero de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces nuestra vida sería impactante para las personas a las cuales queremos alcanzar. Las personas a las cuales el Señor nos dice que les hablemos. Más que con palabras, con nuestra propia vida. Sí, es muy importante. Precisamente hasta a gente que nunca ha ido a la iglesia, que nunca ha abierto una Biblia, puede ser impactada. No, sí, debe ser impactada por la vida de un cristiano en sí. Aunque no predique, aunque no hable. En el trabajo, por ejemplo, o sea, es la persona que debe de llegar temprano. Es la persona que debe de trabajar de veras, no nada más cuando lo supervisan y cuando lo están viendo. O sea, es el que va a poner el ejemplo con su propia vida, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Y el propósito de la venida del Espíritu Santo, pues no es darnos una vida cómoda, sino capacitarnos precisamente para que podamos testificar. Es para eso. Y todo creyente tiene esa capacidad por medio del Espíritu Santo. O sea, no hay unos más, otros menos, todos, aquí todos, no nada más unos cuantos. El secreto de ese testimonio no es el conocimiento que se tenga, como decías, ¿no? Ni la gran elocuencia, que, bueno, hay quien la tiene, gracias a Dios, sino en el resultado, en el amor que se manifiesta y en el hecho de poder llevar a las personas a enfrentar su realidad, su necesidad de Dios, su necesidad de reconocer a Dios. Así que nuestra vida debe de ser precisamente consistente, como decíamos, ¿verdad? Para que podamos mostrar lo que Dios puede hacer en las personas, ¿no? Así es. Y pues sobre todo con los muy de cerca, es muy difícil, ¿verdad? Que se convenzan porque nos conocen también, es muy difícil. Pero a la larga sí puede haber una comparación de nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Así es. Así es que el Espíritu Santo es el que nos permite que hablemos con toda libertad,
de la experiencia que hemos vivido de caminar con Dios, punto. Así es, porque los argumentos teológicos que podamos presentar, pues en una de esas, si la otra persona es más ducha, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas que no son creyentes, pero manejan los argumentos bíblicos muy bien, mejor que nosotros, y nos pueden ganar una discusión, pero donde no nos pueden ganar es en nuestro testimonio. Pues ahí como es lo que hemos vivido, nadie lo ha vivido más que nosotros mismos. Entonces ese testimonio es el que vamos a llevar a las personas, y contra eso no hay nada que decir, no hay absolutamente nada que decir. Entonces el Señor siempre ha tenido personas para que testifiquen, para que hablen, para que prediquen. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros. Ahora es cuando lo vamos a hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Esther 4:14. Aquí le está diciendo el tío de Esther a Esther, porque Esther como que se quería hacer a un ladito de su responsabilidad que en ese momento tenía, y le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces es lo que el Señor nos está diciendo. En este momento en donde estamos ahí por una razón. Nos encontramos enfrente de una persona con una razón. No nada más por la casualidad. Para Dios no hay coincidencias. Entonces, si estamos en esa circunstancia, es porque Dios tiene un plan, primero que nada, para bendición de nuestra propia vida. Porque como dice aquí, si nosotros no somos los que compartimos, si nosotros no somos los que testificamos, el Señor va a encontrar a alguien más para que lo haga. No se van a frustrar sus planes, pero la bendición no la vamos a perder nosotros. Ese es el punto. Entonces es nuestra oportunidad de impactar la vida de las personas, dando un testimonio honesto, verdadero, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos entonces esa responsabilidad de ser, y esto suena muy fuerte, tenemos la responsabilidad de ser la voz de Dios en esta generación. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Como decía la esposa hace un rato, el Señor no va a mandar ángeles para que prediquen. Para eso nos tiene a nosotros, y lo debemos hacer. Hemos nacido para dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. ¿Para qué nos salvó el Señor? Entre otras cosas, para dar testimonio, para estar delante de esa persona y darle testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa es la razón de ser. No para que digamos, ay, qué padre, me voy a ir al cielo. Eso es lo que menos importa, eso es una consecuencia, pero ese no es el propósito para el cual el Señor nos ha salvado. Claro. Y bueno, pues vamos a ver entonces 7 puntos importantes en los que podemos estar seguros de que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y el primero de ellos es la experiencia. O sea, nuestro testimonio precisamente nace de experimentar, de una experiencia personal, de caminar, de llevar a cabo la palabra de Dios, de obedecerla. Ese es nuestro testimonio, una experiencia. No hay ninguna versión que podamos escuchar y todo si dijimos, ay, que al vecino el Señor le dijo, ¿no? Esta es una experiencia real. O sea, cuando nosotros escuchamos por primera vez que la gente dice, y Dios me dijo, decimos, ay, pues ¿de cuál fumó? ¿No? Espérame tantito. Pero hasta que verdaderamente lo experimentas a través de la palabra, a través de un mensaje o de una predicación, que hay una palabra específica para nuestra vida, entonces se convierte en carne para nosotros, se convierte en una experiencia de vida. Eso es lo que cuenta, porque es experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces esto tiene muchísimo poder. En Juan 8, 31, 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
O sea, no nada más es el conocimiento de la palabra, es la permanencia, es la experiencia de ser discípulos de Dios, de experimentar esa palabra, conocer la verdad y ser libres por medio de ella. Aquí nada más un detalle, este último versículo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, está como lema de muchos lugares, de universidades, y la Universidad de Guanajuato entras y ahí dice, ¿no? Afuera. Entonces, pues se oye muy padre, es muy impactante, ¿no? Y uno dice, ay, el conocimiento, pues el conocimiento de los libros, ¿no? De la ciencia, de la universidad, la carrera, es lo que me va a hacer libre. No, eso no es lo que te va a hacer libre. Lo que te va a hacer libre es lo que está antes, ¿no? Si permanecen en mi palabra y son verdaderamente mis discípulos, esa verdad es la que nos va a hacer libres. Así es. No la que encontramos en la universidad, ¿no? No más un detalle. Y sobre todo eso, de que esa verdad que nos hace verdaderamente libres, tiene que ver con una transformación, con un cambio de vida. O sea, ese es... En la mente no está. Tiene que estar en el corazón, ¿no? Y sí, y además tiene que manifestarse en un cambio real en nuestra vida, no nada más es una filosofía, ¿no? Es muy bonito hablar de filosofía, pero de vivir realmente es diferente, ¿no? Un discípulo tiene una relación personal de fe y compromiso con Cristo. Y ya sabemos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, es una experiencia que nos proporciona el Espíritu Santo y que solamente los que somos llamados hijos de Dios podemos experimentar. Entonces, Él hace real. ¿Qué es lo que hace real? Pues el que podamos experimentar el perdón, por ejemplo, situaciones difíciles, aún de, pues no sé, de asesinatos, aún de violaciones, y poder tener la capacidad de perdón de situaciones muy fuertes, pues solamente esa es una manifestación real de la presencia del Espíritu Santo, de la libertad que nos da la palabra y la obra de Cristo que actúa a nuestro favor. Y esas cosas no son sencillas, solamente con el poder del Espíritu Santo se puede lograr, ¿no? El Espíritu Santo libera el poder de Dios y con ello somos capaces de vivir y actuar en la realidad del reino de Dios. Entonces, en este proceso de conversión y de compromiso con Dios es lo más importante, porque es la manera en que nos damos cuenta que verdaderamente hemos sido apartados y que somos apartados de un modo de vivir que ya no nos corresponde. Entonces viene la transformación, entramos a una nueva vida, lo hemos dicho, y somos la muestra viva del poder de Dios para aquellos que jamás han pisado una iglesia o que han leído un versículo. Que te digan, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo? O sea, si yo te vi tirado en la calle, ¿no? Pues es que ahora soy una nueva criatura, esa persona ya no, ya se murió, ¿no? Ya se murió. Ahora ya no existe. Ya no existe. Ahora somos una persona diferente de la que éramos anteriormente. Muy bien, el segundo punto es la certeza. Tenemos que estar ciertos de lo que estamos viendo. El Espíritu Santo nos da esa certeza de que lo que decía la esposa, somos unas nuevas criaturas y que las cosas viejas ya pasaron y no tenemos por qué estarlas trayendo al presente. El mismo Espíritu Santo es el que nos da testimonio del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Él es el que nos trae esa presencia de Dios a nuestra vida, Él es el que nos recuerda las palabras, Él es el que nos pone las palabras adecuadas en nuestra boca, pero Él es testigo de la obra del Señor Jesús en la cruz a favor de nosotros. Toda su obra del Espíritu Santo nos señala hacia la cruz. El Espíritu Santo no hace una obra para su propio beneficio. El Espíritu Santo nos lleva siempre hacia Jesús, ¿verdad? Él ese es su papel principal, ¿no? Darnos esa conciencia de pecado para que entonces podamos reconocer y tomar a nuestro favor la obra del Señor Jesús en la cruz. Para eso está el Espíritu Santo en este mundo. Dice Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Y Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí hay cosas bien importantes: somos sellados con el Espíritu Santo, no somos marcados. El que marca es el enemigo. El Señor pone su sello sobre nuestra vida, como diciendo: están apartados para mí. Y es un sello que no se quita, ¿no? No es un sello que nos pone y después, ay no, bueno, mejor lo borramos. O sea, una vez que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay forma de que sea borrado. Y además, Él es las arras de nuestra herencia. Cuando hay una ceremonia matrimonial, se acostumbra a dar unas arras. ¿Qué significan esas arras? Pues es la garantía de la provisión. Entonces el Espíritu Santo es las arras, es la garantía de nuestra vida eterna. Es una probadita en la tierra de lo que va a venir después. Entonces, esa experiencia del reino de los cielos, de la vida eterna, la tenemos aquí en la tierra, a través del Espíritu Santo, porque nos da esta probadita, nos da esta garantía de lo que está por venir. Y este testimonio atestigua la relación de confianza y seguridad que hay entre el Padre, entre nuestro Dios y sus hijos. Esa relación de padre e hijo que sabemos que tenemos porque la hemos experimentado, esa relación es la que se va a mantener para siempre. Bueno, otra de las manifestaciones que podemos ver donde el Espíritu Santo está con nosotros es el denuedo. En Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y esto nos sucede mucho cuando hablamos, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios. Luego nos queremos acordar qué es lo que dijimos. Y no sé de qué manera van brotando las palabras y van brotando los versículos que ya tenemos en nuestro corazón almacenados y van saliendo. Y así como los primeros discípulos que primero tenían mucho miedo, pero en el momento en el que viene el Espíritu Santo, tuvieron valor, tuvieron toda la fuerza que sabían que provenía del Espíritu Santo, porque de ellos mismos pues no venía, ¿no? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Jesús les dijo que no deberían de tener temor cuando fueran a dar un testimonio o algo, porque el Espíritu Santo iba a actuar en ese momento y entonces iba a decirles qué es lo que tenía que decir, ¿no? Y eso lo hemos experimentado mucho. El libro de los Hechos muestra muchas situaciones de este tipo. Y nosotros tenemos ese mismo denuedo actuando en nuestras vidas porque es el mismo espíritu de entonces, es el mismo espíritu que está en nosotros ahora, ¿no? Así es, y no eso ha cambiado. Eso es muy interesante ver en el libro de los Hechos, sobre todo. Vemos pues cómo se levanta Pedro y cómo se levanta Pablo y los demás discípulos y cómo hablan y convencen y nos admiramos. Bueno, pues ese mismo espíritu que actúa en ellos es el mismo espíritu que actúa en nosotros. Entonces, ¿nosotros podemos hacer lo mismo? Sí podemos hacerlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es confiar, quitarnos de nuestros argumentos, ¿no? Nuestras ideas que tenemos de cómo debe ser y permitir que el Señor hable. Porque el Señor habla de una manera que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Lo va a hacer de una manera mucho más efectiva y muchas veces tenemos problemas que se resuelven no de la manera que hubiéramos pensado nosotros, sino de una manera mucho mejor, mucho mejor. Entonces, así es. Entonces, muchas veces tenemos temor en el momento de testificar porque sentimos que no sabemos lo suficiente. Pero
no debemos tenerlo. Para vencer este temor tenemos que considerar algunos puntos que son muy importantes. Primero, empieza por donde te encuentras, ¿no? Entonces, es importante, simplemente habla de qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y que te permite estar en la situación que te encuentras el día de hoy. Entonces, ese es el punto importante, ese es tu punto de partida. ¿Dónde estás? Ahora, si estamos peor que antes, no, pues entonces, ¿sabes qué? Mejor ni hables, ni te metas en eso. Siempre tenemos un antes y un después. Así es. Y tiene que haber algo mejor, ¿no? Bien, tenemos que estar mejor que antes, porque si estamos peor, dices, no, pues entonces mejor me quedo como estoy. Bueno, pero por ejemplo, mucha gente luego de repente se queja, ¿no? De que pierde sus bienes sí, y que... Pero es que no se los había dado Dios, creo. A veces se los había dado el enemigo. A veces en lo material sí nos va peor. Digo, para que ocultamos las cosas, ¿no? Sí, a veces tenemos una cierta situación antes de, y venimos al Señor y ¡bum! Perdemos todo. Por lo que dice la esposa, pues es que no era de Dios, primero, y segundo, pues estábamos confiando totalmente en eso. Y Dios quiere que no confiemos ni en nuestros bienes, ni en nuestras habilidades, ni en nuestros amigos, ni en nuestro trabajo, sino que confiemos en Él. Y entonces ya había... Si esa es la manera de que vamos a confiar en Él, pues así se hace, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Toma la determinación de seguir adelante desde donde estás. El Espíritu Santo es tu maestro y Él es el que va a estar actuando en ti. Dice la primera carta a los Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en una realidad diferente, si me permiten la expresión, en una dimensión distinta, ya no de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que tenemos, sino de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Entonces, confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar en que las cosas van a salir mejor de lo que pensamos, a pesar de las circunstancias que podamos tener en un momento dado. Y tercero, consigue ayuda para desarrollar tu entendimiento. Si bien es cierto que vamos a confiar en el Espíritu Santo, tampoco debemos, ahora sí que dejárselo todo a Él. Hay que leer la palabra, hay que tenerla fresca, hay que memorizar versículos, hay que leer libros relacionados, hay que, pues ahora sí que tomar una Biblia de estudio y leer qué es lo que dice, escuchar otras predicaciones para que también nos dé otros puntos de vista. O sea, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Entonces hay muchos medios, actualmente hay infinidad de medios de los cuales podemos adquirir ese conocimiento que no reemplaza la unción del Espíritu Santo, simplemente la complementa. Así es. Bueno, otra de las formas en que nos podemos dar cuenta de que el Espíritu está con nosotros es en la capacidad que nos da. ¿Cómo? Pues a través de dones del Espíritu Santo. Nos puede dar en un momento determinado, hablando con una persona, una palabra de sabiduría acerca de alguna situación específica de su vida que puede ser muy, muy puntual y que la persona hasta se puede sorprender, ¿no? Oye, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Bueno, pues en ese momento puede ser una revelación que dé el Espíritu Santo, o puede ser un don de sanidades, el orar por una persona. A mí me sucedió en algún caso, ni siquiera le compartí a la persona, bueno, y ella sabía que yo soy cristiana, y me habló de que tenía un dolor muy fuerte y que el Espíritu Santo me dio que provenía de alguna situación de una, pues no sé, de brujería, una cosa así. Entonces oré por ella, le dije que me permitiera orar y se le quitó el problema y ella misma fue la que empezó a
a evangelizar, porque les decía, ella, que dile que ore por ti, porque oró por mí, y así pasó, ¿no? Entonces, sí, ya comenzó a decir, entonces pues ya con eso se va repartiendo, ¿no? El conocimiento. Y no estamos solos, nos debemos de dejar ser guiados por el Espíritu Santo para saber precisamente estos momentos específicos en los que va a tener un efecto poderoso en las personas, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, y no estamos solos en esto. El Señor precisamente envió al Espíritu Santo para capacitarnos y para acompañarnos, porque nunca nos deja, Él está en nosotros. Así es, ¿no? todo el tiempo. Dentro de nosotros. Todo el tiempo, así es. Otro punto es la oportunidad. El Señor prepara los corazones para que llegue la palabra oportuna. A veces lo queremos hacer en nuestros propios medios, y entonces le compartimos a una persona y rechazo. Y otra vez, rechazo. Y otra vez, rechazo. Y de repente va pasando otra persona en otro momento y le dice una palabrita ahí sencilla y ¡pum!, se convierte. Y nos quedamos, bueno, ¿qué pasó? Pues es que no era el momento. Tenemos que orar para que nos dé también la luz de saber en qué momento y a qué persona le debemos compartir, porque los corazones tienen que estar preparados para recibir. No en nuestra labor convencer a nadie. Y eso es muy importante. Nuestra labor nada más es dar testimonio. Y el Espíritu Santo se va a encargar de la obra. A lo mejor en un momento dado vemos que hay rechazo, pero esa persona se queda pensando. Y en un momento dado, a solas, puede venir esa conversión. Entonces, la obra nunca es en vano cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Bueno, y otra de las cosas que yo creo que la más importante es el amor. O sea, ese corazón compasivo que Dios nos da para que tengamos compasión de las almas perdidas, de las almas que no le conocen, debe de hacernos sentir esa necesidad de compartir. Es lo que nos empuja muchas veces a compartir, cuando vemos la necesidad de la gente, cuando vemos el sufrimiento de la gente, y nosotros sabemos que hay una respuesta, sabemos que Cristo es la respuesta para todas las cosas. Entonces es para nosotros importante transmitir para los pecados, el perdón de pecados de parte de Jesús, para que las personas puedan ser libres. Muchas veces andan arrastrando todo un tren de pecados durante toda su vida y terminan en amargura, terminan en soledad, en tristeza, cuando pueden ser libres de todo eso, y un día de vida es suficiente para que puedan experimentar pues la vida de Cristo y la eternidad después de eso, ¿no? Entonces no nos podemos quedar callados cuando estamos viendo una necesidad, ¿no? Muchas veces trabajando he visto la necesidad de, así como que de repente digo, perdón, ahora sí que fuera de programa, pero necesito orar por ti, porque estoy viendo esta situación, y pues se sale uno de los programas, porque el Espíritu Santo te redarguye, ¿no? Te dice, dile esto, te muestra que la persona tiene una necesidad. Y entonces ese poder del amor de Dios que está obrando en nosotros es el que transforma nuestro testimonio en algo más que palabras también. Dice Primera de Juan 3:16 al 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Así es. Ese es el punto más importante de todo. ¿Por qué lo haces? Lo debemos hacer porque es un mandamiento, por supuesto, pero también por amor a las personas que estamos viendo que se van a perder, ¿no? Entonces eso es lo que nos debe mover. Bueno, llegamos a la parte final, preguntas y puntos de discusión. ¿Estás llevando a cabo la gran comisión? Pues hay cada quien. Si no es así, no hay condenación, pero ya vamos a ponernos a trabajar. No hay condenación, pero
es un llamado para que lo hagamos. 2. Debería de ser esta gran comisión el principio central de la vida de todo discípulo de Jesús, así como el de la iglesia. Sí, así debería de ser. Ese debería de ser el principio pues de todo, de cada persona y de cada iglesia. Señala tu vida hacia Jesús o en dirección contraria a los ojos de las personas que te rodean. ¿Qué ven las personas cuando te ven a ti? ¿Ven a un discípulo de Jesús? ¿Ven a un hijo de Dios? ¿O ven a un agente del enemigo encubierto? No, a veces ni tan encubierto. Entonces, ese es el punto. Esas son las reflexiones con las que nos tenemos que quedar. Y no nada más pensarlo, hacerlo, ¿no? Es bueno pensarlo, sí, claro, meditarlo también, pero más bueno que todo eso es hacerlo. Vamos a orar. Padre bendito, sí, Padre bendito, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, que nos recuerda esto que ya todos sabemos, Señor, de la gran comisión, y que nos hacemos un poquito de la vista gorda y que queremos que alguien más lo haga cuando nosotros somos los encargados de hacerlo, Señor. Que podamos hacerlo, Señor. Pone en nuestros corazones esta necesidad, esta visión de ver a las personas, Señor, como tú las ves, como pues esas ovejas, Señor, sin pastor, que están perdidas en el mundo. Te pedimos, Padre, que nos permita ser agentes tuyos, Señor, que podamos ser esos instrumentos de paz, de justicia, para llevar las buenas nuevas a estas personas, Señor, que no tienen esperanza. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que usen nuestras vidas. Estamos dispuestos, Padre, para ser usados, y queremos, Padre, pues complacerte también en este punto de la gran comisión, Señor, que además es una bendición personal. Te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra incapacidad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video hasta el final. Y pues que Dios nos los bendiga, Dios los guarde, bendiciones, y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.